Yo he dicho que esta pandemia nos ha dejado muy claras las vulnerabilidades, la desigualdad, la inequidad tan grande que tiene nuestra sociedad, y la educación superior, pues por supuesto no es, digamos, no está exceptuada frente a la situación que estamos atravesando actualmente en esta pandemia en materia económica. Entonces yo, en esta presentación, yo creo, señor presidente, con su venia, que me voy a tardar tal vez 30 minuticos en esta presentación, porque lo que quiero hacer con ustedes es un contexto de la situación económica, de la situación de los hogares colombianos y sobre todo de los hogares de Medellín, y de cómo esto está afectando directamente a la educación superior en nuestra ciudad. Entonces, primero, información relevante sobre la ciudad. En educación superior había hasta el año 2018 un total de 231.037 estudiantes matriculados con domicilio en Medellín, la mayoría de ellos y ellas en instituciones de educación superior privadas, el 52.6%, el 47.4% en instituciones de educación superior pública. El ITM es la segunda institución con mayor número de matriculados, el 10.5%, el Pascual Bravo ocupa la posición 11 con el 2.6%, el Colegio Mayor ocupa el puesto 15 con el 2% de los estudiantes. Estos son datos de Sapiencia del 2019. En conjunto, estas tres IES, el ITM, Pascual Bravo y el Colegio Mayor, que son las IES municipales, cuentan con aproximadamente el 15% de todos los estudiantes matriculados en educación superior en la ciudad. La tasa de continuidad de los estudiantes que terminan su educación media hacia educación superior viene en aumento. Esto es una buena noticia, pero ahorita vamos a discriminarla de manera territorial. En el 2016, el 48.5% de los y las estudiantes que se graduaban de educación media hacían el tránsito inmediatamente a la educación superior, y esto ha aumentado. Ahora en el 2019 tenemos una tasa del 61.4% y, digamos, parto del supuesto de que es un propósito de ciudad mantener esta tendencia al alza, por supuesto. Sin embargo, cuando uno hace un zoom y cuando, digamos, lo territorializa todas estas cifras, se da cuenta que esa tasa de continuidad de la educación media, pues especialmente se da en las comunas con estrato socioeconómico más alto, mientras en Laureles y en el Poblado el 89-82% de los y las estudiantes que se gradúan de las instituciones educativas pasan a la educación superior. En el Popular y en Santa Cruz solamente son el 21 y el 24.5% de manera correspondiente, respectivamente. ¿Esto qué demuestra? Pues que básicamente nuestra ciudad es profundamente desigual. Nosotros vivimos en una de las ciudades más desiguales del tercer país más desigual, y también creo que es un propósito común lograr cerrar esta brecha de las desigualdades, pues para poder mejorar el acceso a las oportunidades que tienen las familias en Medellín. Nos preguntaremos por qué es importante la educación superior. Pues por muchas razones, pero hablemos de la pandemia puntualmente y hablemos de las contribuciones que han hecho las distintas IES de Medellín, que nos hacen sentir orgullosos a nivel mundial y que nos hacen salir en reportajes en distintos medios internacionales por su gran aporte a la ciencia. La Universidad de Antioquia fabrica antibacterial para donar a población vulnerable. Un colombiano egresado de la Universidad de Antioquia podría tener la clave para una vacuna efectiva. La Universidad de Antioquia desarrolló protocolo para diagnóstico del SARS-CoV-2. La Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional diseñan UCIs que se arman en 2 semanas. Un nuevo avance médico y la certificación antiviral a 2 productos comerciales son los más recientes resultados del trabajo sobre el virus SARS-CoV-2 en la Universidad de Antioquia. Investigadores de la Universidad de Antioquia alcanzan importante logro: aislar el virus causante del COVID-19. Eso fue una gran noticia, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. El G8, que reúne a unas instituciones públicas y privadas de educación superior muy importantes de la ciudad, creó una red de laboratorios para atender otras pandemias en Antioquia. Con innovación y talento, las universidades se unen contra el COVID-19, pero eso no es todo. 3 universidades de Antioquia esperan aval del INVIMA para producir los respiradores mecánicos, ya los tienen casi listos. El prototipo de caretas antifluidos de uso médico se producirá en serie en la Universidad Nacional. Con robot cuadriplican diagnósticos de COVID-19 en la Universidad Nacional sede de Medellín. Investigadores
de medicina del CES buscan con cámara de rayos ultravioleta alejar el COVID-19, crean prototipo de traje para proteger médicos del COVID-19, en la UPB crean un panel modular para el ambiente hospitalario, mejores condiciones para pacientes COVID-19, profesionales de la salud fueron capacitados en UPB para la atención a pacientes con COVID-19 y manejo de ventiladores mecánicos, la UPB trabajó en conjunto con indígenas del Chocó en el control preventivo del COVID. Entonces, como vemos, digamos, las instituciones de educación superior han hecho grandes aportes, pues, en términos generales, pero ahora mucho más en medio de esta pandemia se han puesto la 10, han acompañado y han dicho somos las primeras que queremos aportarle a la sociedad a construir soluciones para atacar esta pandemia de manera efectiva. Las razones entonces sobran para entender la importancia de la educación superior y las contribuciones que han hecho en medio de esta pandemia. Pero hay una realidad de la economía. Estamos viviendo una pandemia de salud pública muy difícil, se nos viene y estamos empezando a atravesar una nueva pandemia que es la pandemia de la tragedia económica, de la tragedia social, del aumento de brechas de la desigualdad en nuestra sociedad, y después se vendrá una de la que yo he hablado mucho, que es la de la crisis climática, pero esa digamos, para esa conversaremos después. Yo he traído aquí una cita de la OIT que en medio de esta pandemia dice: la pandemia inflige un triple impacto sobre los jóvenes. No solamente destruye los empleos, ahorita vamos a ver el desempleo y el desempleo juvenil, sino también su educación y formación, y coloca grandes obstáculos en el camino de quienes buscan entrar en el mundo del trabajo o cambiar de empleo. Entonces hay un triple, digamos, impacto. La economía y el mercado laboral puntualmente está bastante afectado en este momento en el área metropolitana. La última tasa de desempleo reportada por el DANE nos hace pasar de un 12 a un 17.3%, pero cuando uno le hace zoom a los grupos etarios y ve el desempleo juvenil, pues se encuentra con una tragedia mucho peor, y es que casi el 25% de los jóvenes están en este momento en el desempleo. Esto significa que 1 de cada 4 jóvenes está hoy en desempleo en nuestras ciudades. Es una gran tragedia. El tejido productivo se está destruyendo, pero el que más se está destruyendo es el tejido productivo impulsado por jóvenes. Este es un estudio de ProAntioquia que nosotros trajimos aquí a colación, que nos parece bastante importante en términos de pérdidas económicas. Diariamente la cuarentena nos está costando en Antioquia 166.000 millones de pesos, en Medellín 84.000 millones de pesos aproximadamente. Esto significa que hasta el 13 de abril estábamos teniendo pérdidas de 2.1 puntos del PIB, eso es equivalente a 3.1 billones de pesos. Esto es una cosa muy difícil. Ahí en esa gráfica pueden ustedes observar cada uno de los sectores de la economía, cómo se está viendo afectado por esta situación. Y este mismo estudio de ProAntioquia lanza tres escenarios probables, digamos, de cómo va a aumentar la pobreza extrema, de cómo se va a ver afectada la pobreza extrema, la población vulnerable, la población de ingreso medio y la población de alto ingreso. Y aquí hay una primera particularidad, y es que las familias de alto ingreso son las que menos están sufriendo en este momento en términos de sus ingresos. Ellos siguen... la mayoría de las familias de alto ingreso siguen recibiendo esos mismos ingresos, pero mientras estamos observando es que la pobreza extrema va a tener un aumento. En el peor de los escenarios, ProAntioquia está diciendo que podemos aumentar un 20%, llegar al 20% de la pobreza extrema. Esto sería una catástrofe social terrible. La población vulnerable podría aumentar a un 36.6%. Esa población vulnerable, recuerden ustedes, son, por así decirlo, ese primer escalón de la clase media, que son esas personas que viven del diario, que están viviendo en la informalidad, que no han tenido la oportunidad de acceder a un empleo decente. Entonces, si uno se da cuenta, pues la pandemia también tiene unos efectos económicos bastante desiguales, pues son las personas más pobres las que más están sufriendo y son las personas en condiciones de vulnerabilidad las que están retrocediendo a la pobreza, y las personas que están en pobreza las que están retrocediendo a la pobreza extrema. Esto es muy triste. Esto significaría de darse este último escenario, que es el más grave, estaríamos devolviéndonos 20 años aproximadamente a escenarios que estábamos en el 2002, cuando ustedes saben el esfuerzo tan grande que hemos hecho como ciudad para tratar de cerrar un poco esas brechas y para tratar de calmar algunas de las afurias de las familias. Estas tortas son muy importantes porque yo quiero también que hablemos un poco de las MIPYMES y que entendamos la dimensión de esto. Las MIPYMES generan pues aproximadamente el 70% del empleo de nuestra ciudad, y si nosotros hoy hiciéramos un
una proyección bastante conservadora, que a mí me parece que es bastante conservadora, que es que el 20% de las microempresas se van a quebrar. Hay algunos estudios que estiman que puede llegar incluso al 50% de las microempresas. Pues imagínense, estaríamos perdiendo 146.000 empleos solamente si se quebraran el 20% de las micros. Y esto pues es una cosa de aproximadamente 1 billón de pesos. Esto es definitivamente una situación muy difícil. Entremos en materia y hablemos de la educación superior. ¿Cuál es la realidad que está atravesando hoy la educación superior? Miren, nosotros ya hacemos parte del club de la OCDE, entonces cuando uno se mete a un club, pues uno lo hace es también para comparar qué están haciendo los otros países bien, para tratar de tomar esas medidas y para tratar de avanzar en esa dirección. Mientras el promedio de la OCDE de gasto por estudiante son $16.143, estos son datos del 2014, no conseguimos datos más actualizados, en Colombia eran de $5.126. Entonces, digamos, si queremos de verdad ser parte del club de los ricos, porque eso es hacer parte de la OCDE, y si queremos asumir que esas ideas que nos han propuesto que tenemos que tener para ser un país, digamos, desarrollado, pues nos tenemos que dar cuenta que hay que aumentar mucho más el gasto por estudiante, pero eso no es todo. La gráfica de la izquierda es muy importante y dice muchas cosas. Esa gráfica es el gasto público en educación superior. El gasto público en educación superior viene aumentando, pero el gasto público que da, la línea roja es el aporte que hace la nación a las universidades públicas, viene en descenso desde el 2002. Pasaron del 0.50% de aportes de la nación al 0.42%. Ha habido una sistemática política nacional dirigida por el gobierno nacional, por el Ministerio de Educación Nacional, de reducir las transferencias a las instituciones de educación superior pública, y esto pues digamos va en contravía de lo que deberíamos hacer si queremos seguir, si queremos ser un país desarrollado, si queremos ser un país que mejore su economía, si queremos ser un país que tenga mejor mano de obra calificada. Esta también es una gráfica bastante diciente. Los países de la OCDE, el 70% de las personas aproximadamente estudian de cuenta del sistema de educación superior pública y tienen educación casi gratuita o digamos muy accesible para su bolsillo, mientras que solamente el 30% deciden ir a las universidades privadas. En Colombia la situación es a la inversa, como ya lo habíamos visto. El 42.6% de los y las estudiantes pues terminan en las universidades públicas, pero muchos de ellos no tienen gratuidad, y el 57% van a las instituciones de educación superior privadas. Y tenemos una política de desfinanciamiento de la educación que viene desde 1993, cuando tuvimos la ley 30. Mientras en el año 1993, fíjense ustedes en esta gráfica, teníamos 159.218 estudiantes de pregrado. La nación hacía un aporte al sistema universitario estatal de 1.72 billones de pesos, y el aporte de la nación por estudiante era de 10.825.000 pesos. Eso era en 1993. Y ahora la nación, con mucha más gente, porque hay muchos más estudiantes, 611.800 estudiantes en instituciones públicas, tiene unos aportes de la nación al SUE de 2.93 billones de pesos, y el aporte de la nación pasa de 10.800.000 pesos, que era lo que invertíamos por estudiante en el 93, a 4.785.000 de pesos actualmente. Eso es pues una situación muy trágica, porque mientras las universidades públicas hacen el esfuerzo de matricular más estudiantes, de meter más personas, de garantizar el acceso universal, pues lo que ha hecho el gobierno central, y pues más adelante hablaremos del papel del municipio y del departamento, pues la tarea del Ministerio de Educación Nacional y del gobierno nacional ha sido bajarle plata, bajarle presupuesto, desfinanciar las universidades públicas. Esta es una encuesta que hizo ASCUN, que reúne universidades públicas y privadas, la hizo en mayo de 2020, en medio de la pandemia, y querían escuchar un poco a los estudiantes. Creo que la muestra es de aproximadamente 15.000 estudiantes, si no estoy mal, pero es una encuesta bastante diciente que dice unas cosas pues bastante importantes. Fíjense ustedes, el 91% de los consultados refiere contar con estratos socioeconómicos del 1 al 3. Del 1 al 3, el 91% de los estudiantes de educación superior de nuestro país pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Los consultados que refieren estar en los estratos 2 y 3 suman el 70% en las públicas y el 73% en las privadas. Entonces, dense ustedes cuenta que
el 73% de las personas, aquí hay un dato muy importante porque ya voy a hablar de las universidades privadas, de las instituciones de educación superior privadas. Uno diría, no, es que estar en la educación privada es un gran lujo. Pues, hombre, es un lujo que se están dando las familias de estratos 2 y 3, porque el 73% de los estudiantes de esas instituciones de educación superior son instituciones privadas, son jóvenes de los estratos 2 y 3, entonces están haciendo un gran esfuerzo para mantenerse en estos hogares. El 75% de los consultados refiere que los ingresos del hogar son inferiores a 2 salarios mínimos. Entonces ustedes imagínense, tenemos que el 91% de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, que el 73% de los estudiantes de instituciones de educación superior privadas pertenecen a los estratos 2 y 3, y que el 75% de los consultados refiere que sus ingresos son inferiores a 2 salarios mínimos. Pero no solamente son inferiores a 2 salarios mínimos, sino que, como vimos, la pandemia está atacando especialmente a los hogares vulnerables, que son aquellos que reciben menos de 2 salarios mínimos, efectivamente. Y entonces, si son hogares que reciben menos de 2 salarios mínimos y se están viendo afectados por la crisis, significa que los empleos que se están destruyendo en nuestra ciudad son empleos de esas familias, no son los empleos de las familias más ricas. Y esto no es una discusión, digamos, clasista, ni mucho menos, sino que estos son los datos que tiene el DAN, estos son los datos que sacan las encuestas de ASCUN, que son muy importantes. Entonces, démonos cuenta que las personas que más están aporreando con la crisis son las personas más pobres, son las personas más vulnerables y son las familias que han hecho los mayores esfuerzos para que sus hijos e hijas puedan acceder a la educación superior y actualmente están perdiendo su empleo. Entonces, si usted pierde su empleo, usted tiene que sentarse y tiene que empezar a pensar cuáles son sus prioridades. Y la primera prioridad, pues, por supuesto, tiene que ser comer. Y la segunda prioridad, pues, por supuesto, tiene que ser pagar los servicios públicos domiciliarios. Y la tercera prioridad tiene que ser tener un techo más o menos digno. Y poco a poco, entonces, esa familia va diciendo, pues, mi hijo, la situación está muy dura, yo perdí mi trabajo, yo necesito que usted se salga a estudiar, que se ponga a trabajar, que se ponga a producir, porque además yo no tengo el millón o los 2 millones o los 3 millones de pesos que me vale su semestre en una institución privada, o tampoco tengo la posibilidad de matricularlo en una universidad pública si todavía tengo que pagar por su matrícula. Esto es alarmante. El 87%, casi el 90% de los estudiantes encuestados manifiesta que su hogar ha disminuido sus ingresos. El 87%. O sea, de 15.000 estudiantes encuestados, la inmensa mayoría de estratos 1, 2 y 3, el 87% dice que sus familias están disminuyendo sus ingresos. Y además, el 70 y pico % ya se ganaba menos de 2 salarios mínimos. Entonces, imagínense ustedes las afugias que está pasando una familia común y corriente de Medellín, porque es que esas son la mayoría de las familias que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, eso, digamos, es muy difícil. Pero esta también es bastante trágica. Al ser consultados sobre la búsqueda y consecución del trabajo como consecuencia de la pandemia, encontramos que el 51.4% de los jóvenes que están estudiando están buscando empleo y menos del 4% lo ha conseguido. Menos del 4%. Estamos en una pandemia. Es muy difícil conseguir un trabajo por estos días. Las familias les están diciendo consigan empleo porque yo lo perdí. Yo no tengo cómo seguirle pagando a usted la universidad. Estoy en una situación muy difícil. Entonces ahí, digamos, creo que esta gráfica también es bastante importante para tenerla en cuenta. Ante el panorama anterior, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros queríamos mostrarles a ustedes la situación económica tan dramática, la situación familiar tan difícil que están atravesando la inmensa mayoría de familias de Medellín, la situación de las instituciones de educación superior públicas y privadas que también, digamos, tienen mucho miedo, y nosotros hemos querido traer a este debate una propuesta. Vamos a hacer una propuesta para las instituciones de educación superior pública y vamos a hacer una propuesta para las instituciones de educación superior privada, que ellas ya han también de manera muy proactiva hecho algunos llamados, algunas alertas, algunos SOS. Una institución de educación superior pública no es pública solamente por el nombre. Pública significa que elimina cualquier obstáculo discriminatorio para ingresar. Y pues hay muchísimos obstáculos discriminatorios, pero tal vez el más importante por estos días es el factor económico, porque las familias están quedando sin acceso a recursos suficientes para invertir en la educación de sus hijos y de sus hijas. Entonces, necesitamos, digamos, aumentar el gasto público, por supuesto, en las universidades, en las instituciones
en las instituciones de educación superior públicas. Hoy más que nunca, hoy nadie, yo he revisado, a mí me gusta mucho revisar escenarios internacionales, estudiar los debates políticos en otros países, y todos los países, y especialmente los de la OCDE, hay casi que un consenso político generalizado en que hoy más que nunca se necesita un gobierno fuerte que gaste plata en la inversión social. Y la mejor inversión social, según todos los estudios de movilidad social que tenemos disponibles, dice que cada plata que se invierte en educación es la que mejor retorno tiene para la sociedad. Digamos, en los últimos años el movimiento estudiantil ha cobrado una especial fuerza, también los profesores han acompañado, los trabajadores de las universidades han salido, han marchado, se han manifestado, han dicho, pues, digamos que hay muchas cosas que hacer, pero yo quiero también, digamos, dejar aquí una claridad. Nosotros en Plan de Desarrollo, ahorita lo vamos a mostrar, hicimos una propuesta para las tres IES municipales, Colegio Mayor Pascual Bravo, y el ITM. Sin embargo, no podemos dejar por fuera a las demás, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, al Poli, al Tecnológico de Antioquia, a la Universidad Digital. Todas las instituciones de educación superior públicas la están pasando muy mal porque pues, no tienen garantizado el acceso. Estamos hablando de que los más conservadores dicen que va a haber una deserción del 20% y algunos dicen que incluso del 50%. A mí me gustaría mucho ahorita que los rectores y nuestros invitados nos hablaran un poco de cuáles son las estimaciones que tienen de deserción en sus respectivas instituciones. Esta fue la propuesta que nosotros hicimos para el plan de desarrollo. Nosotros propusimos la matrícula cero para los próximos 4 años en el plan de desarrollo. No fue tenida en cuenta en las 3 IES, en el Colegio Mayor, en el ITM y en el Pascual Bravo. No la aceptó la administración, costaba cerca de 150.000 millones de pesos para el cuatrienio. No fue tenida en cuenta, pero ahora lo que tenemos que hacer es no solamente aportar a estas 3 IES, sino que como estamos en la mitad de una pandemia y tenemos una amenaza latente cada vez más grande de deserción, pues entonces tenemos que aumentar, digamos, la oferta un poco más. Y entonces aquí les voy a presentar esta tabla. La propuesta de matrícula cero para todas las IES públicas de Medellín cuesta aproximadamente 70.000 millones de pesos, más o menos 70.000 millones de pesos. De esos 70.000 millones de pesos, yo no sé si ustedes ven aquí mi mouse, el gobierno nacional ya puso 9.600 millones de pesos. Aquí lo ven con esta bolita, 9.612 millones de pesos. Miremos por universidades, digamos, trataré de ser muy rápido, será solamente 2 ejemplos. El ITM tiene 22.900 estudiantes, esperaban recibir ingresos por matrícula cercanos a los 11.397 millones de pesos. El Colegio Mayor, 5.700 estudiantes, esperaba recibir ingresos de 2.800 millones de pesos. La Universidad de Antioquia, 33.000 estudiantes, esperaba recibir por costos de matrícula 14.200 millones de pesos. El Poli esperaba recibir 16.000 millones de pesos. Toda esa plata, pues necesitamos garantizarla, necesitamos pagarla, necesitamos poner esa práctica ahí y necesitamos garantizar que nadie deserte. Porque es que además cuando un joven deserta, recuerden ustedes que tal vez el entorno protector más importante que tiene un joven es el colegio, la escuela o la universidad o la institución de educación superior en la que se encuentra estudiando. Es el entorno protector más importante, el entorno protector por excelencia. Si usted quiere, que antes de la pandemia teníamos 148.000 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y se estima, según la presentación que en algún momento nos hizo Medellín, como vamos acá, que eso podría incluso duplicarse. Es decir, vamos a tener más jóvenes que no van a tener acceso a la educación, que no van a tener acceso a un trabajo, en fin. Entonces tenemos que trabajar muchísimo y pues ante la negligencia de la nación, porque solamente puso 9.600 millones de pesos, el gobierno nacional la verdad fue muy tacaño en esta situación, porque es que tiene que poner plata para la educación superior pública. No podemos permitir que aumente. Un joven que deserte de la educación superior es un potencial joven que va a ingresar a un combo delincuencial, es un joven que va a frustrarse y además lo estábamos discutiendo ahorita con el director de Hacienda, que es muy difícil que un joven que deserte nuevamente pueda ingresar con el doctor Ignacio. El doctor Ignacio estaba diciendo eso antes de que empezáramos la sesión. Cuando un joven deserta de la educación superior, volverlo a meter es un reto gigante, eso es muy difícil. Entonces, digamos, la propuesta es que necesitamos recoger 70.000 millones de pesos para cubrir la matrícula cero. ¿Cómo? Entonces nosotros estamos proponiendo la creación del Fondo de la Esperanza, el Fondo de Esperanza le quisimos llamar. El gobierno nacional, el gobierno departamental, porque la mayoría de estudiantes del departamento pues estudian en Medellín.
el gobierno municipal, recursos de cooperación internacional, recursos del sector solidario y donaciones de personas naturales o jurídicas que se quieran sumar a que no haya jóvenes que deserten de la educación superior. Ahí tenemos que recoger esos 70.000 millones de pesos. Por supuesto, el gobierno municipal es el que más plata tiene que poner. ¿Y por qué es el que más plata tiene que poner? Pues porque es que todos los efectos negativos de la deserción en las instituciones de educación superior pues termina siendo asumido por la ciudad, por Medellín y por el área metropolitana. Entonces tenemos que meterle plata a ese asunto. Ese fondo tiene que priorizar a los estudiantes de estratos socioeconómicos más bajos y además, esto es muy importante, en ningún momento los recursos de este fondo podrán generar endeudamiento a los beneficiarios para con alguna entidad. Mire, yo fui representante estudiantil en EAFIT, yo tuve la oportunidad de estudiar en una gran universidad, me siento orgulloso de ser egresado EAFITense y de ser estudiante de maestría de EAFIT. Pero yo estudié porque me endeudé, porque me metí en un crédito gigante con el ICETEX y pues la realidad es que hoy con esta situación económica que ya les expuse, donde se está destruyendo empleo todos los días, donde la mayoría de ese empleo que se está destruyendo es empleo de jóvenes y donde la mayoría de las personas que estudian en instituciones de educación superior pues pertenecen a los estratos 1 al 3, pues no les podemos endeudar, o sea, digamos, ellos no tienen hoy cómo endeudarse, no tienen una capacidad de endeudamiento. Entonces tenemos que garantizar la matrícula cero. Y para las instituciones de educación superior privada nosotros estamos proponiendo una exención del impuesto predial. Ya Hacienda presentó una propuesta, a nosotros nos parece sensata, pero nosotros hacemos unas pequeñas modificaciones. Y es que hay que conceder una exoneración del impuesto predial sobre los inmuebles de propiedad de las instituciones de educación superior de carácter privado debidamente aprobadas ante el Ministerio, adquiridos con anterioridad al 1 de enero del 2020. O sea, les vamos a hacer la exención del impuesto predial para los predios adquiridos antes del 1 de enero del 2020, dedicados a la docencia y la investigación, no a la recreación. Me parece que, digamos, lo que queremos en este momento es salvar la deserción, que no deserten nuestros estudiantes. Y esa exoneración nosotros proponemos que sea hasta el 31 de diciembre del 2023 y que a medida que vayamos avanzando en esta crisis sigamos discutiendo si es necesario hacer la exoneración por unos años más. Las CIES beneficiadas tendrán que acreditar la titularidad de esos predios de manera anual, o sea, no puede ser que entonces uno venda el predio diciendo que es que está exonerado de pagar impuesto predial, sino que tienen que acreditar la titularidad de manera anual y las CIES que deseen acceder a la exoneración de este impuesto predial tienen que certificar la existencia de un programa de ayudas o becas con recursos como mínimo del mismo monto del impuesto predial para promover el acceso y la permanencia de los estudiantes más bajos en los recursos, de más bajos recursos dentro del sistema educativo. Entonces, la exoneración en impuesto predial tiene que verse reflejada en un programa de becas y de ayudas económicas a los jóvenes más necesitados que digan, oiga, necesitamos que nos ayuden porque estamos pues pasándola bastante mal. Conclusión. La pandemia ha puesto sobre la mesa las desigualdades estructurales de nuestra ciudad, dentro de ellas el gasto en educación superior. Casi el 60% del gasto en educación superior en nuestro país lo hacen las familias. Eso es muy triste. Deberíamos, como Estado, hacer un pacto para garantizar la educación superior. Esas mismas familias son las que hoy están viendo que se les destruye su empleo, son las que hoy están viendo cómo la economía decrece, son las que están perdiendo poder adquisitivo, son las que están perdiendo capacidad de endeudamiento y por ende la disminución de sus ingresos. Hoy están en riesgo años de avance social. Es posible que retrocedamos cerca de 20 años de avance social. Hemos invertido muchos recursos y todos esos recursos hoy están viéndose en riesgo, toda esa inversión, todos esos indicadores de impacto. Y la posibilidad de tener una generación perdida. Yo quiero pedirles como joven, yo soy el concejal más joven de Medellín, yo sé que Alex también me acompañaría mucho en esto porque Alex ha sido un férreo defensor de la educación superior. No podemos ser inferiores al reto. Yo no quiero ser parte de una generación perdida, de una generación que no pudo estudiar, de una generación que no se pudo emplear, de una generación que le tocó endeudarse de por vida para poder acceder a educación superior para después no poder conseguir un trabajo. No seamos inferiores al reto. Yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias en serio a las personas que nos acompañan, a los estudiantes, a los profesores, a las profesoras, a los rectores que están aquí hoy en esta conversación. Y bueno, esta era como un pequeño abrebocas para escucharles. Muchas gracias, señor presidente.